that's all. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes he will understand the whole thing. That's not possible. Bhagavatam, la muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Sri Krishna. Sutta uvacha iti vita prayadrohat sarvadharman vivitsayat tato vinasanam pragat yatra deva brato patat. Sutta Goswami dijo: sintiendo temor por haber matado muchísimos súbditos en el campo de batalla de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir fue al lugar de la matanza. Allí Bhishmadeva yacían en un lecho de flechas a punto de morir. Significado: en este noveno capítulo, tal como el Señor Sri Krishna lo deseaba, Bhishmadeva le impartirá instrucciones al rey Yudhishthir acerca de los deberes propios de las ocupaciones. Y a punto de partir de este mundo mortal, Bhishmadeva también le ofrecerá su última oración al Señor, y de ese modo se liberará del cautiverio de ocupaciones materiales adicionales. Bhishmadeva estaba dotado del poder de dejar este cuerpo material a voluntad, y él mismo eligió acostarse en un lecho de flechas. Esta partida del gran guerrero atrajo la atención de todas las élites contemporáneas, y todas ellas se reunieron allí para manifestar los sentimientos de amor, respeto y afecto que les inspiraba la gran alma. Tadatet bratara sarvet tadaspai svarnat bositai ambangancham ratai viprat yasa daumya dayastatam. En esa ocasión todos sus hermanos lo siguieron con hermosas cuadrigas, tiradas por caballos de primera que estaban adornados con ornamentos de oro. Con ellos se encontraba Vyasa, rishis como Daumya, el erudito sacerdote de los Pándavas y otros. Bhagavanapi vipraset ratenasat dananjayat satair vyarot chata nripaj kubera ivat uyakaij. Os había entre los brahmanas. El Señor Sri Krishna, la persona de Dios, sentado con Arjuna en una cuadriga, también lo seguía. Así pues, el rey Yudhishthir lucía muy aristocrático, tal como Kubera, rodeado por sus acompañantes, los Guyakas. Significado: el Señor Sri Krishna quería que los Pándavas estuvieran presentes ante Bhishmadeva de la forma más aristocrática posible, para que a la hora de la muerte de este último pudiera sentirse complacido de verlos felices. Kubera es el más rico de todos los semidioses. Aquí el rey Yudhishthir lucía como él, Kubera, pues la procesión que acompañaba a Sri Krishna era muy apropiada para la realeza del reino. Dispani patitan bumau divas chutam ivamaram pranemot pandavat bisman shanugat saha chakrinam. Viéndolo a él, Bhishma, yacer en el suelo como un semidios caído del cielo, el rey Pándava Yudhishthir, junto con sus hermanos menores y el señor Sri Krishna, se postró ante él. Significado: el señor Krishna era un primo menor de Maharaj Yudhishthir, así como también el amigo íntimo de Arjuna. Pero todos los familiares de los Pándavas conocían al señor Krishna como la suprema persona de Dios. El señor, aunque estaba consciente de su suprema posición, siempre se comportó de una manera humana, y por eso también se postró ante el moribundo Bhishmadeva, tal como si fuera uno de los hermanos menores del rey Yudhishthira. Tatra brahmasayan sarvet devasasyayas chat satamat prayasayas chat tatasam trastum bharata pungavan. Solo para ver al principal de los descendientes del rey Bharat, Bhisma, estaban allí reunidas todas las grandes almas del universo, es decir, los rishis entre los semidioses, brahmanes y reyes, situados todos bajo la influencia de la modalidad de la bondad. Significado: los rishis son aquellos que han alcanzado la perfección mediante logros espirituales. Todo el mundo puede lograr estos logros espirituales, ya sea uno de
los brahmanas y el principal de los descendientes del rey Bharat. Todos los rishis estaban situados bajo la influencia de la cualidad de la bondad. Todos ellos se reunieron allí para escuchar la noticia de la inminente muerte del gran guerrero. Parvato narado daumyo bhagavan varadayana vihat dashvot varat tvayak sasisyo renuka sutam vasistat indrapamadas tritong visatpado sitak kaksipan gautamot strischat kausikot atat sudarsana. Traducción. Todos los sabios estaban presentes, tales como Parvata Muni, Narada, Daumya Vyasa, la encarnación de Dios, Vijadashva Bharatvaya, Parasuram y sus discípulos, Vasista Indrapramada, Trita Visatmada, Asita Katsidvan, Gautama Atri Kausika y Sudarsana. Significado. Parvata Muni se le considera uno de los sabios más antiguos que existe. Él es casi siempre un compañero de Sri Narada Muni. Además, ambos son cosmonautas capaces de viajar por el aire, sin la ayuda de ningún vehículo material. Parvata Muni es un Devarsi, o un gran sabio entre los semidioses, como también lo es Narada Muni. Él estaba presente junto con Narada en la ceremonia de sacrificios de Maharaj Janameyaya, el hijo de Maharaj Pariksit. En ese sacrificio se iba a matar a todas las serpientes del mundo. Parvata Muni y Narada Muni se les conoce también como Gandharvas, porque pueden viajar por los aires, cantando la gloria del Señor. ¿Cómo pueden viajar de ese modo? Como ellos pueden viajar de este modo, desde el aire, en la ceremonia Svayamvar de Draupadi, de la selección de esposos, ellos la vieron. Como pueden viajar de este modo, ellos observaron desde el aire la ceremonia de Svayamvar de Draupadi, de la selección de esposos. Ellos lo vieron. Al igual que Narada y Parvata Muni, también solían visitar asambleas reales del cielo del rey Indra. Como Gandharvas a veces visitan la asamblea real de Kubera, uno de los semidioses más importantes. Una vez tanto Narada como Parvata se vieron en problemas con la hija de Maharaj Srinjaya. Maharaj Srinjaya obtuvo de Parvata Muni la bendición de tener un hijo. Sri Narada Muni. Se le asocia inevitablemente con las narraciones de los Puranas. A él se le describe en el Srimad Bhagavatam. En su vida anterior, él era el hijo de una sirvienta. Mediante la buena asociación de devotos puros, se iluminó con lo referente al servicio devocional. En su siguiente vida se convirtió en un hombre perfecto, comparable solo consigo mismo. Su nombre se menciona en muchos lugares del Mahabharata. Él es el Devarsi, más importante de todos, o el principal sabio entre los semidioses. Él es hijo y discípulo de Brahmaji. A partir de él se extendió la asociación discipular que proviene de Brahma. Él inició a Srila Prahlad Maharaj, a Dhruva Maharaj y a muchos otros célebres devotos del Señor. Incluso inició a Srila Vyasadeva, el autor de la escritura védica. Vyasadeva inició a Srila Madhvacharya. De este modo, la Madhva Sampradaya, en la que está incluida la Gaudiya Sampradaya, se ha extendido por todo el universo. Sri Chaitanya Mahaprabhu pertenecía a esta Madhva Sampradaya, por lo tanto desde Brahmaji, Narada y Vyasa hasta Madhva, Chaitanya Mahaprabhu, los goswamíes de Vrindavan. Todos pertenecen a la misma línea de la asociación discipular. Naradaji ha instruido a muchos reyes desde tiempo inmemorial. En el Bhagavatam podemos ver que instruyó a Prahlad Maharaj, mientras éste se hallaba en el vientre de su madre. Instruyó a Vasudeva, el padre de Krishna, así como también a Maharaj Yudhishthira. Daumya, gran sabio que practicaba severa penitencia en Utkotchaka Tirtha y que fue nombrado sacerdote real de los reyes Pándava. Actuó como sacerdote de muchas funciones religiosas de los Pándavas, Sanskaras. Además, cada uno de ellos fue atendido por él durante los esponsales de Draupadi. Él estuvo presente incluso durante el exilio de los Pándavas y solía aconsejarlos en aquellas circunstancias en que se encontraban desconcertados. Él les enseñó a vivir de incógnito durante un año. Los Pándavas siguieron estrictamente sus instrucciones
durante este periodo. Su nombre también se mencionó cuando, después de la batalla de Kurukshetra, se realizó la ceremonia fúnebre general. En el Anusasan Parva del Mahabharata 127, 15 y 16, le dio a Maharaj Yudhishthir instrucciones religiosas muy detalladas. Él era en verdad el tipo indicado de sacerdote para un cabeza de familia, porque podía guiar a los Pándavas por la senda correcta de la religión. Un sacerdote tiene la finalidad de guiar al cabeza de familia progresivamente por el sendero correcto del Ashram Dharma o del deber propio de la ocupación de una determinada casta. Prácticamente no hay diferencia entre los sacerdotes de la familia y el maestro espiritual. Los sabios santos brahmanas eran especialmente quienes tenían que desempeñar dichas funciones. Badarayan, Srila Vyasadeva. A él se le conoce como Krishna Dvaipayana, Dvaipayan Satyavati Sutta, Parasaratmaya, Badarayan, Vedavyas, etc. Fue el hijo de Mahamuni Parasara, que engendró en el vientre de Satyavati, antes de los responsables de esta última, con Maharaj Santanu, el padre del gran general, el abuelo Bhishmadeva. Es una poderosa encarnación de Narayan y se difunde por el mundo la sabiduría védica. Por eso a Vyasadeva se le ofrecen respetos antes de cantar la literatura védica, especialmente los Puranas. Srila Sukadeva Goswami era hijo de él. Rishis tales como Vaisampayan eran sus discípulos en las diferentes ramas de los Vedas. Él es el autor de la gran obra épica Mahabharata y la gran obra literaria trascendental conocida como Srimad Bhagavatam. Los Brahma Sutras y los Vedanta Sutras, o los Badarayana Sutras, fueron recopilados por él. Él es entre los sabios el autor más respetado de todos por sus severas penitencias. Cuando quiso poner por escrito la gran obra épica del Mahabharata por el bien de toda la gente de la era de Kali, sintió la necesidad de un escritor poderoso que pudiera copiar todo lo que él dictara. Por eso, por orden de Brahmaji, Sri Ganesh se encargó de anotar el dictado, con la condición de que Vyasadeva no dejara de dictar ni por un momento. El Mahabharata se recopiló así mediante el esfuerzo conjunto de Srila Vyasadeva y Ganesh. Por orden de su madre, Satyavati, que luego se casó con Maharaj Santanu, a pedido de Bhishmadeva, el hijo mayor de Maharaj Santanu, con su primera esposa, él engendró 3 hijos brillantes, cuyos nombres fueron Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Vyasadeva recopiló el Mahabharata después de la batalla de Kurukshetra y después de la muerte de todos los héroes del Mahabharata. El Mahabharata se expuso por primera vez en la asamblea real de Maharaj Janameyaya, el hijo de Maharaj Pariksit. Vihat Dasva, sabio antiguo que se reunía de vez en cuando con Maharaj Yudhishthir, a quien es conocido en Kamyavan. Este sabio narró la historia de Maharaj Nala. Hay otro Brihadasva, que es hijo de la dinastía Ikshvaku. Mahabharata, Vana Parva 204, 209, 4 y 5. Bharadwaja. Bharadwaja es uno de los 7 grandes rishis y estuvo presente durante la ceremonia natal de Arjuna. A veces el poderoso rishi observaba severas penitencias a orillas del río Ganges, y su ashram aún es célebre en Prayag Dham. Se sabe que mientras este rishi se bañaba en el río Ganges se encontró casualmente con Pittachi, una de las hermosas muchachas frívolas del cielo, y en consecuencia derramó semen y fue guardado y preservado en un tarro de barro, del cual nació Dronacharya. Así que Dronacharya es el hijo de Bharadwaja. Otros dicen que Bharadwaja, el padre de Dronacharya, es una persona diferente de Maharshi Bharadwaja. Él era un gran devoto de Brahma. Una vez se acercó a Dronacharya y le pidió que detuviera la batalla de Kurukshetra. Sri Parasuram, Renuka Sutta, es el hijo de Maharaj Yamadagni.
y Srimati Renuka. Por eso se le conoce como Renuka Sutta. Es una de las poderosas encarnaciones de Dios. Mató de toda la comunidad satria 21 veces. Con la sangre de los satrias complació a las almas de sus antepasados de Parasurama. Más tarde se sometió a severas penitencias en Mahendra Parvat. Después de quitarles toda la tierra a los satrias, se la dio a Kasyapa Muni como caridad. Parasuram le enseñó el Dhanurveda, la ciencia de pelear, a Dronacharya, porque resultaba ser un brahmana. Él estuvo presente durante la coronación de Maharaj Yudhishthira y celebró la función junto con otros grandes rishis. Parasuram es tan antiguo que se encontró tanto con Ram como con Krishna en diferentes oportunidades. Él peleó con Ram, pero aceptó a Krishna como la suprema persona de Dios. Además elogió a Arjuna cuando lo vio con Krishna. Cuando Bhishmadeva rehusó casarse con Amba, la cual lo quería por esposo, Amba se encontró con Parasuram, y solo porque ella lo solicitó, él le pidió a Bhishmadeva que la aceptara por esposa. Bhishma rehusó obedecer su orden, si bien él era uno de los maestros espirituales de Bhishmadeva. Parasuram peleó con Bhishmadeva cuando éste hizo caso omiso a su advertencia. Ambos pelearon muy severamente y al final Parasuram se sintió complacido con Bhishma y le dio la bendición de volverse el guerrero más grande del mundo. Vasista, gran y célebre sabio entre los brahmanas, bien conocido con el nombre de Brahmarshi Vasistadev. Es una figura destacada tanto en el periodo del Ramayana como del Mahabharata. Él celebró la ceremonia de la coronación de la persona de Dios, Sri Ram, y también estuvo presente en el campo de batalla de Kurukshetra. Él podía ir a todos los planetas superiores e inferiores, y su nombre también está relacionado con la historia de Hiranyakashipu. Entre él y Vishvamitra hubo una gran tensión, porque este último quería su Kamadhenu, una vaca cumplidora de deseos. Vasista Muni rehusó prescindir de su Kamadhenu. Debido a ello, Vishvamitra mató a sus 100 hijos. Como perfecto brahmana que era, toleró todas las provocaciones de Vishvamitra. Una vez trató de suicidarse debido a la tortura de Vishvamitra, pero todos sus intentos fracasaron. Saltó de una colina, pero las piedras sobre las que cayó se convirtieron en un montón de algodón, y de ese modo se salvó. Se lanzó al océano, pero las olas lo llevaron a la orilla. Se lanzó al río, pero también el río lo llevó a la orilla. Así pues, todos sus intentos de suicidio fracasaron. Es además uno de los 7 rishis, el esposo de Arundhati, la famosa estrella. Indra Pramada, otro rishi célebre. Trita, uno de los 3 hijos de Payapati Gautama. Él fue el tercer hijo, y sus otros 2 hermanos eran conocidos como Ekat y Dvita. Los 3 hermanos eran grandes sabios y estrictos seguidores de principios religiosos. A fuerza de severas penitencias fueron promovidos a Brahmaloka, el planeta en el que vive el señor Brahma. Una vez Trita Muni cayó en un pozo. Él trabajó como organizador de muchos sacrificios, y como era uno de los grandes sabios, también fue a ofrecer respetos a Brahmaji en su lecho de la muerte. El lecho de la muerte de Bhishmadeva. Él era uno de los 7 sabios de Varuna Loka. Era oriundo de los países occidentales del mundo. Lo más probablemente es que pertenecía a los países europeos. En esa época el mundo entero seguía únicamente la cultura védica. Visatmada, uno de los sabios del reino celestial, era amigo íntimo de Indra, el rey del cielo, y era tan eminente como Brihaspati. Él solía visitar la asamblea del rey de Maharaj Yudhishthira, y también visitó el lugar en que Bhishmadeva estaba dejando el cuerpo. A veces explicaba las glorias del señor Shiva ante Maharaj Yudhishthira. A veces él explicaba las glorias del señor Shiva ante Maharaj Yudhishthira. Era hijo de Vitahavya, y sus rasgos físicos se asemejaban a los de Indra. En ocasiones los enemigos de Indra lo tomaban por como si fuera Indra y lo arrestaban. Era un gran erudito del Rig Veda y en virtud de ello era muy respetado por la comunidad brahmana.
llevó una vida de celibato y fue poderoso en todos los aspectos. Asita. Había un rey del mismo nombre, pero el Asita que aquí se menciona es el Asita de Valarisi, gran y poderoso sabio de la época. Él le explicó a su padre 1.500.000 versos del Mahabharata. Fue uno de los miembros del sacrificio de serpientes de Maharaj Janameyaya. Además estuvo presente durante la ceremonia de la coronación de Maharaj Yudhishthira, junto con otros grandes rishis. Él también le dio instrucciones a Maharaj Yudhishthira mientras éste estaba en la colina Angiana. También era uno de los devotos del señor Shiva. Katsidvan, uno de los hijos de Gautama Muni y el padre del gran sabio Chanda Kausika. Era uno de los miembros del parlamento de Maharaj Yudhishthira. Atri Muni era un gran sabio brahmana, uno de los hijos mentales de Brahmaji. Brahmaji es tan poderoso que simplemente con pensar en un hijo podía tenerlo. Esos hijos son conocidos como Manasa Putras. De los 7 Manasa Putras de Brahmaji y de los 7 grandes sabios brahmanas, Atri era uno de ellos. En su familia nacieron también los grandes prachetas. Atri Muni tuvo 2 hijos satrias que se volvieron reyes. El rey Artama es uno de ellos. A él se le cuenta como uno de los 21 Prajapatis. Su esposa se llamaba Anasuya y le ayudó a Maharaj Pariksit en sus actividades de sacrificios. Kausika, uno de los rishis que eran miembros permanentes de la Asamblea Real de Maharaj Yudhishthira. A veces se encontraba con el señor Krishna. Hay diversos otros sabios con el mismo nombre. Sudarsan. Esta rueda de la persona de Dios Vishnu, Krishna, aceptada como su arma personal, es el arma más poderosa de todas, superior a los brahmastras u otras armas destructoras o similares. En alguna de las escrituras védicas se dice que Agnidev, el dios del fuego, le regaló esta arma al señor Sri Krishna, pero en realidad el señor la porta eternamente. Agnideva le obsequió esta arma a Krishna de la misma manera en que Rumini le fue dada al señor por Maharaj Rukma. El señor acepta estos regalos de sus devotos, aun a pesar de que los mismos son propiedad de él eternamente. En el Adi Parva del Mahabharata hay una descripción detallada de esta arma. El señor Sri Krishna la usó para matar a Sisupal, un rival del señor. Él también mató a Salva con esta arma y a veces quería que su amigo Arjuna la usara para matar a sus enemigos. Mahabharata Virata Parva 56.3. Anyecha Munayo Brahman Brahmarata Dayo Malam Sisyair Upeta Anyakmut Kasya Pangira Sadaya. Y muchos otros llegaron allí, tales como Sukadeva Goswami y otras almas purificadas, Kasyapa, Angirash y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos. Significado: Sukadeva Goswami Brahmarat, famoso hijo y discípulo de Sila Vyasadeva, quien enseñó primero el Mahabharata y luego el Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami recitó 1.400.000 versos del Mahabharata en los concilios de los Gandharvas, Yaksas y Rakshasas. Recitó el Srimad Bhagavatam por primera vez en presencia de Maharaj Pariksit. Él estudió cabalmente todas las escrituras védicas con su gran padre. Así pues, era un alma completamente purificada en virtud de su extenso conocimiento acerca de los principios de la religión. Mahabharata Sava Parva 4.11 nos hace saber que él también estaba presente en la Asamblea Real de Maharaj Yudhishthira durante el ayuno de Maharaj Pariksit. Como genuino discípulo de Sila Vyasadeva, le hizo preguntas a su padre de un modo muy extenso acerca de los principios religiosos y valores espirituales. Y su gran padre también lo satisfizo, enseñándole el sistema de yoga mediante el cual uno puede llegar al reino espiritual. La diferencia en trabajo fruitivo y conocimiento empírico, medios y arbitrios para lograr la conversión espiritual, los 4 arams, es decir, vida estudiante,
vida matrimonial, vida retirada y vida renunciada. La posición sublime de la persona de Dios, el proceso para verlo a Él cara a cara, el candidato genuino para recibir conocimientos, la consideración de los 5 elementos, la posición única de la inteligencia, la conciencia de la naturaleza material y la entidad viviente, las características del alma autorrealizada, los principios del funcionamiento del cuerpo material, características de las influyentes modalidades de la naturaleza, el árbol del deseo perpetuo y la actividad psíquica. Unas veces iba al planeta Sol con el permiso de su padre Naradaye. En el Santi Parva del Mahabharata 332 se dan descripciones de sus viajes por el espacio. Al final alcanzó el reino occidental. A él se le conoce con diferentes nombres, tales como Araneya, Arunisuta, Vyasayaki y Vyasa Atma. Kasyapa, uno de los Prajapatis, el hijo de Marichi, y uno de los yernos de Prajapati Daksa. Es el padre de Garuda, el ave gigante a quien se le dan de comer elefantes y tortugas. Se casó con 13 hijas de Prajapati Daksa. Los nombres de estas son Aditi, Diti, Danu, Kasta, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krotdavas, Tamra, Surabi, Sarama y Timi. Con esa esposa se engendró muchos hijos, tanto semidioses como demonios. De su primera esposa Diti nacieron todos los 12 Adityas. Uno de ellos es Vamana, la encarnación de la persona de Dios. Este gran sabio Kasyapa también estuvo presente durante el nacimiento de Arjuna. Para su gran le regaló el mundo entero y más tarde le pidió a Parasuran que se saliera del mundo. Su otro nombre es Aristanemi. Él vive en la parte norte del universo. Angiras es el hijo de Maharaj Angira y se le conoce como Brihaspati, el sacerdote de los semidioses. Se dice que Dronacharya era una encarnación parcial de él. Shukracharya era el maestro espiritual de los demonios. Brihaspati lo desafió, su hijo era Kacha, y Bharadwaja Muni fue el primero a quien se dio el arma de fuego. Él engendró 6 hijos como el dios del fuego, con su esposa Chandramasi, una de las estrellas célebres. Él podía viajar por el espacio y por lo tanto podía presentarse incluso en los planetas de Brahmaloka e Indraloka. Él aconsejó a Indra, el rey del cielo, en lo referente a conquistar a los demonios. Una vez maldijo a Indra, quien por ello tuvo que volverse un cerdo en la tierra, y no quería regresar al cielo. Tal era el poder de la atracción de la energía ilusoria. Hasta un cerdo no desea desprenderse de su posesión terrenal, a cambio del reino celestial. Él fue el preceptor religioso de los nativos de diferentes planetas. Tansamita Mahabhagan Upalabhyat Vasuttamam Pujayam Asa Dharmagyo Desakala Vibhagavit. Vishwadeva, quien era el mejor de los 8 vasos, recibió y les dio la bienvenida a todos los grandes y poderosos rishis que estaban allí reunidos, ya que él conocía perfectamente todos los principios religiosos conforme al tiempo y al lugar. Significado: los conocedores expertos de la religión saben bien cómo ajustar los principios religiosos en términos del tiempo y lugar. Todos los grandes acharyas, predicadores religiosos, reformadores del mundo, ejecutaron su misión mediante el ajuste de los principios religiosos en función del tiempo y el lugar. En diferentes partes del mundo existen diferentes climas y situaciones, y si uno tiene que desempeñar sus deberes para predicar el mensaje del Señor, debe ser experto en cuanto a ajustar las cosas conforme al tiempo y el lugar. Bhismadeva era una de las 12 grandes autoridades en lo referente a la prédica de este culto del servicio devocional. Por consiguiente, podía recibir y darles bienvenida a todos los poderosos sabios de todas las partes del universo reunidos allí, en su lecho de muerte. Era indudable que él estaba incapacitado en esa ocasión para darles la bienvenida y recibirlos físicamente, pues ni estaba en su casa ni en una condición normal y sana, pero estaba perfectamente capacitado en cuanto a la actividad de su sana mente, por lo cual pudo proferir palabras gratas
con expresiones cordiales, y todos ellos fueron bien recibidos. Uno puede llevar a cabo su deber mediante el trabajo físico, mediante la mente y mediante las palabras. Y él sabía bien cómo utilizarlos en el lugar idóneo, y por eso no tuvo dificultades en recibirlos, a pesar de estar incapacitado físicamente. Krishnan chattat pravagyat asinan jagat iswaram hridistan punjayam asat mayayopatat vigraham. El Señor Sri Krishna está situado en el corazón de todos, mas aún así manifiesta su forma trascendental mediante su potencia interna. Este mismo Señor estaba sentado ante Vishwadeva, y como Vishwadeva sabía de sus glorias, lo adoró debidamente. Significado: la omnipotencia del Señor la pone de manifiesto su presencia simultánea en todas partes. Él siempre está presente en su morada eterna Goloka Vrindavan. Aún así está presente en el corazón de todos, incluso en cada uno de los invisibles átomos. Cuando Él manifiesta en el mundo material su forma invisible, trascendental, eterna, lo hace mediante su potencia interna. Cuando el Señor manifiesta su forma trascendental, eterna, lo hace mediante su potencia interna. La potencia externa o la material no tiene nada que ver con su forma eterna. Todas estas verdades eran conocidas así Vishwadeva, quien lo adoró como corresponde. Pando putram upasinam pasvayat premat sangatam avyachastat nurat gatsvai and vidyat bhutenat chaksusam. Los hijos de Maharaj Pando se hallaban sentados cerca en silencio, abatidos por el afecto que le tenían a su moribundo abuelo. Viendo esto, Vishwadeva los congratuló emocionalmente. En sus ojos habían lágrimas de éxtasis, pero estaba abrumado por el amor y el afecto. Significado: cuando Maharaj Pando murió, sus hijos eran todos niños pequeños. Naturalmente fueron criados bajo el afecto de los miembros mayores de la familia real, específicamente por Vishwadeva. Más adelante, cuando los Pándavas eran adultos, fueron engañados por el astuto Duryodhana y compañía. Vishwadeva, aunque sabía que los Pándavas eran inocentes y habían sido puestos en dificultades sin razón, por motivos políticos no pudo ponerse de parte de ellos. En la última etapa de su vida, cuando Vishwadeva vio que su muy excelso nieto, encabezado por Maharaj Yudhishthira, estaban sentados a su lado muy dócilmente, el gran guerrero abuelo no pudo contener sus lágrimas de amor, que se le salían de los ojos sin querer. Él recordó las grandes tribulaciones que sufrieron sus muy piadosos nietos. Ciertamente que él era el hombre que estaba más satisfecho de que Yudhishthira hubiera sido puesto en el trono en lugar de Duryodhana, y así pues comenzó a congratularlo. Aho kastam ahot anyanyam yatu yuyam dharmat nandanam jivitum nartatat kristam vipra dharmat chuta swayam. Vishwadeva dijo: oh, qué terribles sufrimientos e injusticias han sufrido ustedes, buenas almas, por ser los hijos de la religión personificada. Ustedes no merecían seguir con vida en medio de esas tribulaciones, pero fueron protegidos por los brahmanas, Dios y la religión.